Tengo buenas noticias para ustedes. Hoy el Señor te ha invitado y te ha traído a una cita con Él. Es una cita personal con Jesucristo. Es una cita personal con su palabra. Y cuando Él nos invita, porque Él toma la iniciativa, yo no creo que tú estás aquí sentado ni allá en tu casa donde nos estás viendo por casualidad. Yo espero que nadie haya sido obligado a venir, ¿verdad? Y si te obligaron, pues mira, gracias a Dios que no tuviste más remedio. Es como nosotros, bueno, nuestros hijos se crían en el Evangelio, nuestros hijos se crían en la iglesia, nuestros hijos se crían y se forman en un ambiente donde sus padres siempre han servido al Señor y siempre han estado yendo a la iglesia. Y nosotros siempre tratamos de mantener una atmósfera positiva de lo que representaba ir a la iglesia. Con entusiasmo, algo tremendo, algo grande, no algo obligado, pero obviamente por ser nuestros hijos estaban obligados a ir a la iglesia. Eso no había remedio. Nosotros no entendíamos eso de que los hijos puedan decir, no, yo me quedo en casa, no quiero ir. Lo siento, eso no existe dentro de la atmósfera de nuestra casa y las reglas de nuestra casa. Recuerden siempre algo. La pregunta es, ¿quién controla tu voluntad? ¿O la controla el Señor Jesús? ¿O la controla el mundo, sus circunstancias, el príncipe de la potestad del aire? Y estamos tocando un tema que es tan importante, especialmente en estos tiempos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un sentido de que este año de pandemia 2020 cambió drásticamente la historia del mundo y ha creado un terreno, un territorio, un ambiente muy propio para prepararnos para la venida del anticristo. Definitivamente, los que hemos seguido a Jesús y Él es el Señor de nuestras vidas, sabemos que antes de que llegue el anticristo ya la iglesia ha sido levantada. Ay, ese amén fue medio flojito. ¿Cuántos quieren que Jesús venga a buscarlos? Ok, yo sé que muchos como yo deseamos que no venga todavía, porque hay gente que tenemos que llevar a Jesús. Hay mucha gente que tiene que salvarse. Y no quisiéramos que se pierdan y pasen por lo que va a venir, que es terrible. Todo lo que estamos viendo en este momento, todo lo que está sucediendo es un sistema organizado para controlar tu vida, tus hijos, tu familia. Ahora piensa por un momento, aquellos papás y mamás que están criando, ya escuchamos una niña por ahí. Piensen ustedes, los que están criando, los abuelos que tenemos nuestros nietos, que llega un momento donde ya tú no controlas tus hijos, sino controlan tus hijos. Que ya tú no puedes decirle a tus hijos los valores que tú crees, sino que tienes que aceptar que el Estado imponga sus valores y su forma de pensar. Que te pueden llevar arrestado si tú te opones a un sistema. Eso viene, punto. Eso viene, eso está ya, lo tenemos, ya está sucediendo. Lo que pasa es que nosotros, la iglesia, estamos deteniendo que eso se acelere y se dé. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y por eso a nosotros nos urge entrenarles a ustedes para que sean la iglesia vigilante, la iglesia activa, proactiva, la iglesia militante, para en este tiempo traer la mayor parte de las personas al reino de Jesús y prepararlos para el encuentro con Él. Y por eso estamos preparando un encuentro para hombres, para mujeres y para jóvenes, que precisamente el subtítulo de esa generación de fuego es preparándonos para los últimos tiempos, porque yo creo que somos la generación que vamos a ver, vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados a la presencia del Señor. Yo creo que somos la última generación.
Entonces, la pregunta es, si tú estás listo, si tú eres parte, si estás preparado. Y una de las cosas que está el Señor haciendo en estos tiempos, y nosotros estamos alineados con los planes de Él, o sea, lo que estamos haciendo ahora no es simplemente un invento, alguna iniciativa, algo que nosotros pues somos la última Coca-Cola en el desierto, aunque casi lo somos, ¿verdad? Como iglesia, pero no, estos son planes del Espíritu Santo que está con nosotros en la tierra y está preparando la iglesia para estos tiempos y para la venida de Jesús. Entonces, cuando nosotros traemos el tema de entrega total y empezamos a explicar realmente qué significa una persona que es salva, una persona que se ha convertido, una persona que se ha entregado, una persona que ha recibido. Escuche bien, todos esos son términos que estamos usando en las iglesias evangélicas. Mira el que está a su lado. ¿Tiene cara de evangélico? En realidad son terminologías, ¿verdad? Tú recibiste a Jesús. Yo sí. Tú te entregaste a Jesús. Sí. Tú te has convertido. Sí. Todos esos son temas, son términos que se utilizan. Pero las Escrituras no utiliza tanto términos que se queda un término para establecer una experiencia con una evidencia. Diga conmigo, experiencia con evidencia. La experiencia en sí misma o sola, sin la evidencia, no sirve de nada. Yo puedo decir lo que sea, yo puedo decirles a ustedes, soy el presidente de los Estados Unidos. Salúdenme, por favor. Soy el presidente de los Estados Unidos. Hello. Dígame, señor presidente. Ustedes están diciendo, pastor, usted está loco. ¿Dónde está la evidencia de que usted es el presidente? Yo puedo decir soy cristiano, yo puedo decir soy hijo de Dios, yo puedo decir recibí a Jesús, pero la pregunta es ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde? Tú puedes decir lo que tú quieras. Y para mí se ha convertido ya como en una cruzada. El ayudar a la gente, a los hermanos, a las personas, a los miembros de cualquier iglesia, en particular de CN, a que revisen, analicen, hagan un inventario de su vida, a ver si encuentran la evidencia, porque para mí sería muy triste que cuando yo esté en la presencia del Señor, la iglesia sea levantada, no te encuentre a ti. Y cuando mire de arriba, estás en el tiempo del anticristo, sufriendo lo terrible que va a suceder. El control tan terrible, demoníaco, diabólico, satánico del infierno que va a estar sucediendo en la tierra. Y todos los desastres y todas las muertes y todas las guerras que van a venir. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora y hemos vivido en el tiempo histórico no es nada con lo que va a suceder y lo que viene para el mundo. Entonces, yo no quisiera que tú seas parte de esa experiencia aterradora, terrible, destructiva. No quisiera. Yo te amo. Porque Jesús te ama. Y queremos que tú seas parte de ese pueblo, que estés en la gloria, en la presencia del Señor, disfrutando del Padre Celestial y de las mansiones celestiales y de todo lo que Dios ha establecido que va a suceder cuando la iglesia sea levantada. ¿Lo quieres? Dani, Dani, mi hijo, el pastor Dani Jr., el domingo pasado trajo un mensaje con mucha sustancia, pero fue pura sustancia. Y lo que vamos a estar haciendo estos próximos 3 domingos es coger la sustancia y ponerla en forma práctica, con experiencias que las Escrituras nos dan de personajes bíblicos. En este caso voy a estar hablando del apóstol Pablo, cuando era Saúl, su conversión, su transformación, el cambio que sucedió en su vida, como el ejemplo. Vamos a analizar su vida
y vamos a ver, ok, ¿qué pasó? ¿Quién era antes? ¿Qué pasó y quién fue después? Para entonces yo decir, he vivido esa experiencia. Y usted puede usar el argumento, pero Pastor Daniel, lo que pasa es que ese era el apóstol Pablo. No. ¿Fue el apóstol Pablo? Por el proceso que él aceptó de Dios para su vida. Porque lo que Dios tiene para ti es tan grande. ¿Saben lo único que detiene que tú llegas a hacer algo bien grande aquí en el mundo? ¿Sabes lo único que lo detiene? Tú mismo. Yo soy el que detengo que se lleve a cabo lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo fuese concebido, para mi vida. Porque Dios tiene un destino para ti grande, hermoso, poderoso. Tú eres valioso para Él, tan valioso que entregó a su único hijo a morir por ti. Que Jesús, su único hijo, dio su vida y derramó toda su sangre hasta la última gota. Y hoy vamos a estar tocando el tema rindiendo tu voluntad. Rindiendo tu voluntad. Analizando el encuentro de Saulo con nuestro Señor Jesucristo. Su vida es sumamente clave, sumamente clave. Recuerden los principios que discutimos o hablamos o recibimos el domingo pasado. Antes de tú conocer a Jesús como Salvador, lo tienes que conocer ¿cómo? Antes de tú conocer la salvación, y el término griego sozo, que significa espíritu, alma y cuerpo, tienes que tener un encuentro con Jesús, Él, bien importante. Y el proceso es un proceso donde tu vida se derrumba, se cae y se reconstruye una vida nueva. Vamos a leer el capítulo 9 de Hechos. Ahí está todo. Yo lo voy a leer todo el pasaje completo, toda la historia de la conversión, de la entrega, del nuevo nacimiento de Saulo, que luego el Señor le llama Pablo. Verso primero. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver el sumo sacerdote, allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, allí se te dará lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado la autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá,
porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes de los hijos y los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez adentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, al demostrarle que Jesús era el Cristo. Fíjense cómo empieza este pasaje. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver el sumo sacerdote. Y así nos introduce el doctor Lucas, quien es el que escribe el libro de los Hechos y escribe el Evangelio de Lucas, y es un médico, es un doctor en medicina. Nos introduce a Saulo como un hombre terrible, malo, que estuvo en el asesinato del primer mártir, Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que murió apedreado, y él era el que estaba aguantando, era el cómplice, era parte de ese asesinato de ese hombre de Dios, de ese joven, de ese instrumento del Señor, de ese evangelista, de ese uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Entonces, mi pregunta inmediata, cuando el doctor Lucas nos introduce al personaje Saulo, mi pregunta es: ¿quién cualifica para un encuentro con Jesús? ¿Quién cualifica para un encuentro? Para mí eso es impactante, porque si ese hombre tan malo, asesino, perseguidor de los creyentes, que maltrataba y martirizaba a los discípulos, a los seguidores de Jesús, entonces desde mi perspectiva, condenado para el infierno. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros prejuicios condenamos gente que tiene un estilo de vida que es a nuestro punto de vista malo? Y es verdad, inmoral, que han hecho cosas terribles. O personalmente tú sientes que no tienes perdón de Dios, que no hay forma de que Dios te ame y que Dios se acerque a ti por tu pasado, por todo lo malo que tú has hecho. No sé, yo no sé tu historia, pero lo que yo sé es que no hay pecado suficiente que no pueda aguantar el amor de Dios por ti. No hay maldad, no hay situación tan terrible que pueda soportar el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo para la vida de un ser humano. Ahora, cuando estás así en esa situación tan terrible, cuando estás en una situación de pecado, cuando estás en una situación de maldad, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dice que en ese momento, ese hombre, en esa oscuridad, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Tú necesitas luz. El que anda en tinieblas, la luz le resplandece.
Fíjense qué interesante el relato, lo que está pasando uno tras otro tras otro. Un hombre lleno de oscuridad, un hombre lleno de maldad, que odio estaba saliendo hacia los discípulos y él sentía ese celo hacia Dios, el que tenía que perseguir a esos seguidores del camino, porque así era como se llamaban. No se llamaban cristianos en ese momento, sino seguidores del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos se llamaban seguidores del camino porque eran seguidores de Jesús. Luego fue que lo llamaron cristianos. Pero ese hombre en tinieblas, para salir de esas tinieblas tenía que venir luz a su vida para poder verla con claridad, su propia tiniebla. Tú no vas a darte cuenta de tu propio pecado a menos que seas confrontado con la luz. No, usted no me entendió. Para tú poder hacer un inventario de tu corazón, tú necesitas luz. Por eso nosotros constantemente acudimos a la palabra. El salmista dijo en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra, que es luz, alumbra tu corazón y ahí tú puedes definir las cosas que tienes que sacar y cambiar de tu vida. Pero antes de que conozcas a Jesús, primero Jesús tiene que venir a tu vida. Aquí quien tomó la iniciativa fue Jesús, no fue Saulo. Para tú poder tener realmente un cambio en tu vida y pasar por una conversión, un nuevo nacimiento, Jesús es el que toma la iniciativa, no la tomas tú. No me expliqué. Si Él no entra a tu vida primero, nunca vas a poder entrar a la vida de Él. Si Él no toma la iniciativa y te llama, nunca vas a poder ir a Él a escucharlo. Quiere decir que un punto bien importante, la salvación viene a una vida, a una persona, cuando Jesús viene a esa persona. Y yo creo personalmente que estás aquí porque Jesús te trajo. No porque tú decidiste, Jesús te trajo. Y si estás aquí por primera vez o me estás escuchando allá en tu casa, donde estás ahora mismo viéndome a través de estos medios, por primera vez me estás escuchando y estás escuchando esto, yo quiero decirte que no es casualidad. Yo creo que Jesús está hablando a tu vida. Primero, todos cualifican. Todos cualifican. No hay pecado que te descualifique. Segundo, Jesús toma la iniciativa y la luz viene a tu vida. Y cuando la luz viene a tu vida, declara tu pecado. Declara tu realidad. Y tercero, ¿qué posición necesitas para oír claramente la voz de Jesús? Miren lo que dice el verso 4. Y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar de cosas contra el aguijón. Es en el piso donde él pudo oír la voz de Jesús. Lo primero que cae en la vida de una persona que Jesús viene a su vida es orgullo. Es simbólico. Cayó rodando al piso. Mientras más alto, mientras más orgullo, mientras más cosas has alcanzado en tu vida y te crees la última Coca-Cola, te crees que eres lo mejor de la vida y tú piensas que tú te mereces el cielo, mientras más alto tú estás, más profundo vas a caer y más vas a rodar en el piso. Hasta que entonces te rindes al Señor plenamente. ¿Cuándo Saulo en verdad se convirtió? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan que usé varios términos? Se convirtió, recibió a Jesús, entregó su vida. Todo eso, son términos. Pero ¿cuándo en verdad Saulo,
Tuvo un encuentro que transformó su vida. La palabra conversión, que el apóstol Pedro la utiliza en el momento que le está predicando a todos aquellos miles de personas en el primer mensaje de salvación que se presenta en el libro de los Hechos, y les preguntaron: varones, entonces, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: arrepentíos y convertíos. Fueron dos términos fuertes. Arrepentidos, que quiere decir un cambio radical de dirección. En la dirección que vas, ya no vas más. Tienes que cambiar de dirección. Y una conversión es un cambio interno radical. Entonces, ¿cuándo Saulo en verdad se convirtió? Hay 4 señales que vemos aquí en este pasaje. Número 1, que fue lo que recibimos el domingo pasado. Hay una confesión. ¿Se acuerdan que leímos en Romanos 10? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y fíjense lo que dice el verso 5. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Kyrios o Kyrios? El término Kyrios o Kyrios, Señor, es el término que una persona con la posición de Saulo solamente se la confiere a alguien quien es una alta autoridad, dueño, señor completo sobre todas las cosas. Lo tomaban los reyes, los emperadores. En ese momento, Saulo reconoce, confiesa. Porque él no tenía que decir quién eres. ¿Quién eres, Señor? Él pudo haber dicho: ¿quién eres? Simple, ¿quién eres? No, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que lo primero lo estudiamos el domingo pasado, que es la confesión de Jesús como ¿qué? Dígaselo al que está a su lado. Tienes que confesar a Jesús como Señor. Lo segundo que viene en una persona, y esto es importante, lo segundo que viene en una persona tan pronto confiesa a Jesús como Señor, es lo que yo llamo temor. Y en Proverbios dice que la sabiduría es el temor de Dios, porque Él, temblando de temor, dice el verso 5, él temblando de temor. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, inmediatamente hay una actitud en nuestra vida. En esta época de arrogancia, de falta de respeto, donde la autoridad ya no se respeta. Yo tengo la bendición de ser pastores de muchas culturas, de los colombianos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, argentinos. Y es interesante ver cómo algunos de ustedes, a los que felicito, les enseñan a sus hijos reconocer las autoridades. Salude al pastor. Dígale: hola pastor. Salude a su papá, salude a su mamá, mucho respeto. Hemos perdido. ¿Por qué? Porque ya hemos creado un sentido de que yo soy Señor y dueño de mi vida. Eso es lo que se ha transferido por décadas en el tiempo en que estamos viviendo. Y uno de los espíritus que se mueve dentro de la familia y dentro del gobierno y dentro de los sistemas y dentro de la iglesia es lo que se llama el espíritu de la anarquía. Todo el mundo quiere mandar. No hay reconocimiento del orden, de la autoridad. Y eso pues entonces inmediatamente se refleja ¿hacia quién? Hacia Dios. Yo puedo blasfemar, yo puedo decir lo que me da la gana, yo puedo decir de Dios lo que sea, yo puedo hablar como me dé la gana. Cuando una persona conoce a Jesús como Señor, inmediatamente entra temor. Sabe que está hablando con la autoridad, el creador del universo, el Dios todopoderoso. Y que yo no puedo jugar con Dios y puedo hacer lo que me da la gana con la vida. Yo tengo que tener un respeto y un temor.
Porque el temor a Dios es lo que elimina la posibilidad de tu pecar como te dé la gana. Entonces el pecado no es una opción. El pecado no es una opción. Hacer lo que te da la gana, adulterar, hacer lo que sea, no es una opción porque tú temes a Dios. Porque Jesús es Señor en tu vida. Tercero, hay una entrega incondicional. A mí me llamó la atención porque este verso que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá. La única traducción en español que existe es el que Saulo le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Diciéndole Señor. Es en la Reina Valera contemporánea. No está en la Nueva Traducción Viviente, no está en la nueva, en la Internacional, no está en ninguna de las otras traducciones. Y es interesante, yo busqué porque yo dije: ¿por qué no están las otras traducciones? Busqué cuando Pablo hace el relato de su testimonio ante el rey. Porque él cuenta su testimonio de cómo él recibió a Jesús, cómo él se entregó a Jesús, cómo él se convirtió. Y ahí está en todas las versiones. Entonces me llama la atención e hice claro que cuando lo pusiéramos en la Reina Valera, porque es tan importante esa pregunta que hace Saulo a Jesús. Una vez tú tienes un encuentro con Jesús, que lo confiesas, Señor, que tiemblas, automáticamente rindes tu voluntad a Él. Automáticamente. Es un 1, 2, 3. Ok. Ya que yo reconozco al Todopoderoso, al que vive, al Creador del universo, al Señor de señores, Rey de reyes, al Todopoderoso, ¿qué voy a hacer? Rendirme totalmente a Él. Ya no es mi voluntad. Ya yo no voy a Damasco con una agenda. Ya yo no voy con mi agenda a Damasco. Yo voy ahora a hacer lo que haga bajo la agenda de Jesucristo, mi Señor y dueño de mi vida. Esa es la tercera señal. Y la cuarta señal. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Es un cambio de voluntad. Es un cambio de voluntad. Sería interesante hacer una encuesta y preguntarles a ustedes: ¿cuáles fueron los planes tuyos para venir aquí? ¿Cuáles eran tus planes? Me voy para Miami. Me voy para Damasco. Cambiar de Damasco, voy para Miami. Voy con esto y esto. Una agenda. Mi pregunta es: ¿Jesús cambió tu agenda? ¿Le has rendido tu agenda a Jesús? Donde tu vida ahora no funciona en tus planes de haber venido aquí. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás en CN por casualidad. Tú no estás escuchando lo que estás escuchando por casualidad. Hay alguien que te está diciendo: esta es mi agenda para ti. Lo que está sucediendo en tu vida ahora no es casualidad. No estás escuchando. Ahora tú puedes resistir lo que Él te está diciendo. Y ahí es que entra un tema que a mí me llamó la atención en la vida de Saulo, porque Saulo quedó ciego. Y más adelante, ustedes van a ver, lo vamos a leer, que dice que cuando Ananías oró por él, cayeron unas cataratas de sus ojos. ¿Se acuerdan? Y yo me pregunto: ¿tienes cataratas en tus ojos? Hay mucha gente, probablemente tú, no estoy diciendo que tú, pero probablemente tú eres el que tienes que hacer el inventario. Pero hay mucha gente que se han convertido, que han recibido a Jesús, que han conocido al Señor Jesucristo, han nacido de nuevo, pero tienen todavía cataratas. ¿Y cómo yo sé? Cuando te entregas, pero todavía te llevan de la mano. Miren lo que dice el pasaje.
Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder vivir y tampoco comió ni bebió antes. Yo lo llamo, hay un estado de crecimiento, de formación que el creyente, cuando conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo llevan de la mano. Porque todavía no ve claramente el camino que debe seguir. Y entra en un proceso, y es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque es un proceso para muchos de fe. Y de verdad esto que me están enseñando, y cuando usted vaya al encuentro, y de verdad que esto me están enseñando en el encuentro, ¿eso será así o no será así? Y te están llevando de la mano. Y te están conduciendo y tú estás creyendo que la persona que te está llevando de la mano, porque tú no ves, te está llevando al camino correcto. ¿Cierto? Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos, y aquí es donde está la cirugía de cataratas. Yo me acuerdo cuando mi papá fue operado de catarata. Mi papá y mi mamá fueron operados de catarata, y es que mi papá ya no podía manejar por las noches, porque la catarata es como unas escamas, ¿ok? Por eso lo llamo catarata. Pues esas escamas empiezan a crecer y empiezan a obstruir la visión. Y una de las cosas es que empiezas a perder la capacidad de ver los detalles. Y mientras más tiempo pasa, más ciego te pones. Saulo era totalmente ciego, o sea, era unas escamas o unas cataratas tan sólidas que no podía ver nada. Entonces mi papá, cuando lo operaron de cataratas, me dice: wow, ahora lo veo que no me gusta. Y yo: ¿qué no te gusta? Que puedo ver las arrugas en mi cara. Y después le dijo a mi mamá: y las veo las tuyas también. Ananías fue, verso 17, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado. La cirugía es precisamente esa: la imposición de manos y la llenura del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Una vez tú has pasado por esas 4 partes, esas 4 señales, donde de verdad has nacido de nuevo. De verdad, estoy seguro que si Jesús viene ahora, me voy con Él. ¿Por qué? Porque hay un fruto. Porque ya entregué mi voluntad, porque ya cambié de actitud, porque ya cambié de agenda. El Señor tomó control de mi agenda, pero todavía me llevan de la mano. Hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuándo vas a caminar por ti mismo el camino de la fe? La clave está en la llenura del Espíritu Santo. Porque esa es una etapa de madurez y crecimiento. Ya no estamos hablando de conversión y salvación. Los creyentes entran, una vez han nacido de nuevo, una vez han tenido la experiencia de esa entrega, de ese rendimiento, de ese reconocimiento del Dios Todopoderoso, Señor, que tiemblas, que evitas pecar. Eso no es todo. Hay muchos sentados en iglesia que tienen el cielo ganado, ya el ticket está, ya el boleto para ir para el cielo lo tienes, aleluya, gloria a Dios, pero todavía te llevan de la mano, todavía dependes de que alguien te enseñe el camino, pero ese no es el estado que Dios quiere para ti. Ese no es el estado. Él no quiere que seas toda la vida una persona dependiente que te estén llevando de la mano del camino de la fe.
Porque tú personalmente tienes un propósito tan grande para Dios. Dios ve algo tan grande en tu vida que por el hecho de que tienes escamas en los ojos, dependes de otros, todavía no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida y no estás dando el fruto grande, porque tú estás con una misión en la tierra. Dios te llamó con una misión grande, un propósito grande para tu vida. Poquitos amén. Pastor, déjeme tranquilo, yo estoy cómodo. Me gusta ser mamá, me gusta ser papá, me gusta ser un hombre de negocio, una mujer de negocio, un hombre trabajador. Pastor, yo estoy haciendo mi vida muy bien. Yo estoy bien, yo soy obediente a Dios, yo dejé el pecado, yo oro, yo leo la Biblia. Pastor, ¿por qué me está empujando algo más? No soy yo. Es el Espíritu Santo. Porque el que no está cumpliendo el propósito grande, the big picture de Dios para tu vida, eres tú. Simplemente porque todavía eres dependiente. No funcionas como la rama en el tronco que da fruto. Vives con un sentido de dependencia en que se te dé la palabra. El pastor me tiene que llamar para orar por mí. El pastor tiene que darme la palabra. El líder pastoral es el que me va a ayudar. Son esto y aquello. Entonces vives en una situación que es un círculo vicioso. Llénate del Espíritu Santo. Permite que se te impongan las manos. Por eso hacemos encuentros. Porque los encuentros es una oportunidad de tú recibir esa llenura del Espíritu Santo y cada vez romper más de la dependencia y convertirte en un instrumento de poder de Dios en la tierra. Y te aseguro que vas a ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor abuelo, la mejor abuela, el mejor hombre, mujer de negocio, el mejor trabajador, lo mejor que tú estás haciendo ahora. Pero el plus es que vas a alcanzar cosas más allá que tú en tus propias fuerzas no has podido alcanzar. Una vez tienes la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Cuánto tiempo tú necesitas para predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tú necesitas? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para que Dios te use poderosamente? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para que mucha gente conozca a Jesús? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe cuánto tiempo le tomó al apóstol Pablo ser un instrumento de predicar el Evangelio con poder y crecer poderosamente? ¿Sabe cuánto tiempo? 6 días. 6 días estuvo, 3 días esperando. Ananías llegó, le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y estuvo 3 días más. Y verso 19, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días, fueron 3, se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en la sinagoga donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿no es este el hijo de Manuel y Luz Dávila? Un muchacho tímido que se escondía y no quería ser líder en la escuela y no sacaba buenas notas y era un muchacho travieso. No. ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es de verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Y dice que él se iba fortaleciendo cada vez más. Porque es una actitud, es una decisión, pero te saca de la zona del confort. Te saca de la comodidad que te encuentras en estos momentos. Mi llamado hoy como pastor principal de esta iglesia es levantar un ejército de esta iglesia. Yo no necesito una multitud. Hay multitudes hoy día reunidas en muchas iglesias, megas iglesias, que tienen cero efecto en la sociedad. Porque lo que van es simplemente
a ser entretenidos, a engordarse espiritualmente, a que se les imponga las manos porque ellos son el centro y necesitan siempre estar disfrutando de algo especial. Pero cuando salen por esas puertas de esos templos, son cero fruto. No están haciendo una diferencia. Con iglesias así no vamos a hacer una diferencia en este tiempo. Y yo tengo un llamado fuerte y por eso estamos trabajando y retándoles a ustedes, tanto en tu casa como aquí. Hoy estamos levantando hombres y mujeres de carácter, entregados, llenos del Espíritu Santo, que cuando abren su boca la gente dice, y no era este, y no era esta persona, y no era este, porque pueden notar la diferencia entre el hombre común y corriente, salvo, que va para el cielo, pero no hay una gran diferencia entre él o ella y otro al lado. Simplemente que se dice ser un seguidor de Jesús. Y una persona llena del poder del Espíritu Santo, que cuando abre su boca las personas a su alrededor se dan cuenta que es alguien que habla bajo el poder de Dios. Estamos levantando esa generación aquí y yo te invito a ser parte de ese ejército. Si tú lo quieres, ponte de pie. Si lo deseas, ponte de pie. Porque en estos momentos la luz está brillando tanto y tanto y tanto que las tinieblas están siendo desenmascaradas. Y se lo digo con mucho amor. Con mucho amor te lo digo. Con mucho amor. Hoy se va a definir quién es y quién no es. Yo no predico creando miedo y temor, pero es tan urgente lo que está pasando en este tiempo, es tan determinante lo que está pasando en este tiempo, que de verdad no quiero que vayas para el infierno. No quiero que lo vivas en la tierra cuando Jesús venga a levantar su iglesia y te quedes aquí. Pastor, yo recibí a Jesús. ¿Dónde está tu fruto? Yo hice la oración de fe con usted, pastor. Yo hice la oración de fe. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Tiemblas cuando piensas que Jesús es el Señor de tu vida y respetas y vives en santidad porque temes a Dios. Tienes ese corazón, tienes esa actitud. ¿Estás dispuesto a cambiar tu agenda en estos momentos? Porque Jesús te está diciendo, de ahora en adelante vas a ser mi instrumento. Si esa es tu actitud, entonces sí, definitivamente tú vas a estar en la presencia del Señor. Pero si no, yo no te garantizo que lo vas a estar. Yo no puedo juzgar, pero no te lo garantizo porque hay señales, hay frutos que definen que una persona es un seguidor de Jesús. Cierra tus ojos. Please, por favor. Señor, yo vengo delante de tu presencia porque tengo esta carga. Hay vidas aquí que probablemente piensan o creen que van a estar contigo eternamente, pero tú conoces su corazón. Tú sabes si de verdad han nacido o no han nacido de nuevo. Yo no tengo esa capacidad, solo tú la tienes, y por eso yo te pido que le hables a su corazón como le hablaste a Saulo. Para que, como Saulo, se humille y te confiese como Señor y entregue su vida totalmente a ti. Espíritu Santo, hazlo ahora. Habla a su corazón. Mientras tienen sus ojos cerrados, si hay alguno aquí que hoy de verdad quiere rendir su voluntad totalmente al señorío de Cristo y quiere asegurarse que no va a ser la generación que pase por el tiempo del anticristo y luego caiga el juicio de Dios sobre su vida y vaya al infierno, quieres asegurarte que tú vas a entrar a la presencia de Dios, hoy
tú declaras que Jesús es tu Señor y que te entregas totalmente a Él, levanta tu mano derecha. Bien alto, di: yo confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy decido entregar mi voluntad a Jesús. Señor Jesús, haz conmigo lo que tú quieras. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por la desobediencia. Perdóname por haber pecado. Yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Y no hay pecado en mi vida que no sea limpio por la sangre tuya. Tú me amas tal como soy. No es mi pecado lo que hace que me ames. Por eso entrego mi corazón a ti completamente, totalmente, para hacer tu voluntad. Y ahora, Espíritu Santo, cada vida que ha entregado su vida al señorío de Cristo, yo te pido que aquellos que no han nacido de nuevo hoy sea el momento de salvación. Dale una nueva vida. Pero para aquellos que reafirman a Jesús como Señor de su vida, Espíritu Santo, desciende sobre ellos y renueva sus corazones y sus mentes. Endereza sus veredas y sus caminos. Tu poder sea sobre ellos para hacer tu perfecta voluntad. Y allá en la casa donde tú has estado oyéndome por este medio, si has hecho esta oración, yo quiero decirte, es bien importante que tú te conectes con nosotros. Puedes entrar a través de nuestra página cnchurch.info/new o nuevo. Conéctate con nosotros, queremos ayudarte en tu crecimiento. Es bien importante que te unas a un ejército, a un pueblo, que en este tiempo va a ser usado poderosamente por el Señor. A todos ustedes, amados, qué bueno que hoy han reafirmado como Saulo su vida. Que Dios los use. Recuerden que solamente lo que tienen que hacer es abrir su boca. El Espíritu Santo la va a usar. Que esta semana sea una semana de testimonio de mucha gente que han venido a Jesús a través de cada uno de ustedes. Les bendigo, les amo. Que tengan un día y una semana hermosa y bendecida. Hasta el próximo domingo, y no se olviden los grupos de conexión en la semana.